si un haitiano está en Chile, tiene la residencia permanente de Chile, este haitiano puede entrar en México con la residencia chilena sin visa. Sí puede entrar a México sin visa para México, únicamente con su residencia permanente de Chile y su pasaporte haitiano. Eso le permite ingresar aquí a México de manera legal como turista. Exactement, oui, et ou capable avec ou capable d'entrer au Mexique sans visa. Seulement, on a besoin de résidence permanente chilien avec passeport ici haïtien donc pour entrer ici Mexique sans problème. Ok, el problema, yo sé que puede entrar con la residencia chilena, pero lo que pasó es que yo tenía un amigo que entró en julio, creo, pero se lo regresaron. Se lo regresaron. ¿Por qué crees que lo regresaron? Migración en los puntos de internación, esto es en los aeropuertos o en cualquier Así es. garita terrestre, tiene la facultad, esto es el poder de decir si un extranjero entra o no. Y migración cuando hace eso es porque duda del motivo el cual va a venir a México. Entonces, si él duda de que esta persona es turista, aún y que demuestre que tiene una visa para México o que tiene una residencia permanente de Chile, puede negar el ingreso. Eso es para todos los extranjeros y esa facultad tiene migración en cualquier punto de internación. Chaque lè, donc, yon moun donc, qui va entrer dans le Mexique, yon va tourner. Et donc, nous connaissons l'immigration pour nous tous, de tous côtés, comme si dans la station, il y a une immigration de tous côtés, surtout dans l'aéroport. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix donc, pour quitter mon entrer ou bien mon retourner. Ça va dépendre des motifs, des déclarations. Mon a besoin de visa pour l'entrée au Mexique. Là. Donc, ça veut dire que l'immigration doit avoir des choix donc, pour dire par rapport des doutes. Ils ont gagné des motivations pour chercher visa pour l'entrée ici.